Cuando tenía 13 años, vivía en un pueblo mediano cerca de una reserva forestal, a unos 2 minutos de distancia de casa. Mi familia y yo solíamos caminar por esos senderos con frecuencia. Se enredaban y se ondulaban, por lo que en algunos lugares no se podía ver muy lejos. Era octubre, pero aún había hojas en los árboles. Un día, después de la escuela, llegué a casa y dejé mi mochila en el suelo. Entré a la cocina, que daba al patio trasero, y vi algo extraño. Allí, en el patio, había un animal del tamaño de un hombre adulto en el suelo, a unos 3 metros de distancia. Aunque aún era bastante luminoso, la criatura era de un negro absoluto, como si una sombra se hubiera desprendido del suelo y se hubiera agachado. Me quedé paralizado, sin aliento, y me limité a mirar. Finalmente, la criatura levantó la vista hacia mí y se quedó inmóvil, con esos ojos negros clavándose en mi alma. Luego se puso de pie, mostrando unas patas extremadamente largas, y con una velocidad increíble saltó sobre la valla de nuestro jardín. Estaba tan impactado que simplemente me quedé allí, con una expresión aterrorizada en mi rostro. Finalmente, reaccioné. Siendo el adolescente imprudente que era, salí corriendo a la calle, mirando en ambas direcciones. A la izquierda, lo vi de nuevo. También me vio a mí, y corrió calle abajo hacia el sendero que lleva a la reserva forestal. Lo seguí. Al caminar por el sendero, noté algo raro. Estaba completamente en silencio. No se escuchaba ni el más mínimo sonido de insectos. Me sentí un poco inquieto, pero seguí adelante. A mitad del camino, lo vi nuevamente. Estaba allí, sobre un ciervo muerto en medio del sendero. De nuevo, me quedé paralizado. La criatura me vio, soltó un grito ensordecedor y comenzó a correr hacia mí. Corrí de vuelta a casa más rápido de lo que jamás había corrido antes. Quizás no quería atraparme, o tal vez la adrenalina hace cosas fascinantes, pero logré llegar a casa, cerré la puerta de un golpe y me desplomé en el sofá, agotado y aterrorizado. Podía oírlo caminar afuera por un tiempo antes de que finalmente se fuera. Cuando mi mamá llegó a casa, no le conté nada, sabiendo que no me creería. Tampoco se lo conté a nadie más. Hasta ahora, no lo he vuelto a ver. Advertencia. La siguiente historia contiene descripciones de violencia contra mascotas. Una vez, en algún momento entre mediados de septiembre y principios de octubre, fui a visitar a un amigo mío que vivía en Oregón, en un lugar tan remoto que solo había árboles, árboles y más árboles. Por razones de seguridad lo llamaré Tom. Vivía solo con su perro, un pitbull llamado Némesis. A pesar de su raza, era un perro muy amable y encantador. Vivía en California, así que el viaje hasta Oregón fue un dolor, pero conocía a Tom desde el jardín de infancia. Lo consideraba mi mejor amigo, y sabía que él hubiera hecho cualquier cosa por mí, así que el esfuerzo valía la pena. Finalmente llegué a su pequeña cabaña. No era la mejor en su categoría, solo una cabaña de 2 habitaciones con una sala y una cocina pequeña. Al bajar del coche, noté un par de cosas. Primero, estaba increíblemente silencioso. Se podía oír caer una aguja. Segundo, al entrar en el bosque, no pude sacudirme la sensación de estar siendo observado o seguido. Saludé a Tom en la puerta de la cabaña. Hablamos de cómo nos iba y jugué un poco con Némesis. Pasamos la noche hasta las primeras horas de la mañana, alrededor de las 3. Después, Tom me mostró dónde iba a dormir. Desempacaba mis cosas y me puse el pijama antes de acostarme. Solo una hora después, empecé a escuchar ruidos fuera. No podía distinguir qué era exactamente, pero cuando me levanté, oí un grito lejano, seguido de un chillido y el grito de una mujer al mismo tiempo. Me levanté de un salto y abrí un poco la ventana junto a mi cama. Escuché durante un par de minutos, pero solo había silencio. Miraba por la ventana
pensando que estaba cansado o simplemente oyendo cosas raras. Justo cuando iba a cerrar la ventana, oí de nuevo el grito de una chica pidiendo ayuda, seguido del chillido que venía del bosque. Corrí hacia la puerta, abriéndola de golpe para encontrarme con Tom y Némesis. ¿Oíste eso, Tom?, pregunté. Sí, sí lo oí. Vamos a ver qué pasa, dijo Tom. Estaba a punto de salir corriendo cuando Tom dijo: Espera, no debemos salir sin armas, nunca se sabe. Se dirigió a un cofre y sacó una pistola pequeña. Me la pasó y tomó su 22 LR. Los gritos y chillidos se estaban haciendo más fuertes, y juntos salimos corriendo hacia el origen de los ruidos. Cuando estábamos a unos 15 metros del bosque, grité: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Y como si me respondiera, el grito de ayuda volvió a sonar. «¡Sigan nuestras voces!», gritó Tom. Después de unos segundos de gritos y respuestas, vimos una figura de una chica corriendo entre la maleza y los árboles. Cuando se acercó, pudimos ver que sus ropas estaban rasgadas y tenía sangre en el brazo, las piernas traseras y el abdomen. Al vernos, tenía una expresión de sorpresa, pero corría aún más rápido hacia nosotros. Cuando llegó, no desaceleró y casi me derrapó al suelo. Tom gritó: «¿Qué es eso?». Al levantar la vista por encima del hombro de la chica, vi a esa cosa cargando hacia nosotros a 4 patas. Al moverse, hacía un sonido blando, como cuando se te mojan los zapatos y pisas en ellos. La criatura era muy delgada, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, de un rojo brillante y ardiente. «¡Corre, corre!», grité a Tom mientras levantaba a la chica debilitada. Hicimos una carrera frenética de regreso a la cabaña. Tom iba delante de nosotros. La chica seguía gritando para que nos apuráramos. Tom disparaba a la cosa. Creo que algunos de los tiros dieron en el blanco, porque a veces, al disparar, la cosa respondía con un chillido, como si le doliera. Aún así, se estaba acercando cada vez más. Estábamos casi en la puerta principal cuando me di vuelta para ver si nos seguía, y vi a la criatura con más detalle. Aunque era delgada, aún era enorme. No era musculosa, pero sí larga. Su piel era carnosa, con parches de pelo. Sus manos eran demasiado largas, terminando en puntos afilados. No estaba mirando bien donde pisaba, y al estar un poco asustado por la apariencia de esa cosa, mi pie quedó atrapado en algo, y caí al suelo con la chica. Saqué la pistola de mi pantalón y me preparé, pero no importaba lo que hiciéramos. Parecía que no había forma de detener a esa cosa. Entonces, de repente, vi a Némesis salir por la puerta y cargar contra la criatura. Némesis saltó, mordiendo la cosa en el antebrazo. La criatura gritó de dolor y empezó a prestar atención a Némesis. Luego, el perro corrió hacia el bosque con la criatura persiguiéndolo. Poco después, todo quedó en silencio de nuevo. Entramos en la cabaña, cerramos todo con llave y atendimos las heridas de la chica, que ya estaba inconsciente. La pusimos en mi habitación. Tom y yo nos quedamos en la sala esperando a que regresara Némesis, o, en el peor de los casos, que esa criatura apareciera. A las 10 de la mañana, no había señales de Némesis. Tom salió con su arma en dirección a donde Némesis había corrido, y yo me quedé en la cabaña con la chica. Un par de horas después de que Tom se fue, la chica se despertó. Me contó que había salido para ver por qué sus perros estaban llorando. Cuando salió, esa criatura comenzó a perseguirla. Corrió por el bosque tratando de perderla, y por eso se cortó con ramas y maleza. No pasó mucho tiempo antes de que Tom regresara. Némesis, nuestro héroe, no había sobrevivido la noche. Lo enterramos ese mismo día. Sé que si no fuera por Némesis, no estaría aquí para contar la historia, ni tampoco la chica. Pero una cosa sigue rondando en mi mente. ¿Qué era esa cosa? El 26 de junio de 2022, hubo incendios en el Parque Nacional de Yosemite, aquí en California.
Eran los incendios de Washburn, que se propagaron rápidamente y revelaron algo que la ciencia no puede explicar. Soy bombero, y durante esos incendios a principios de este año en California, se llamó a muchas cuadrillas de rescate para que ayudaran. Juro por todo lo que me importa en esta vida que tiene que haber algún tipo de monstruo, o monstruos, en ese parque nacional. Mis compañeros y yo vimos algo que cambió nuestras vidas para siempre. 2 días antes de que nos enviaran a combatir los incendios forestales de Washburn, nuestro capitán nos dijo que necesitaban voluntarios y que nuestro departamento podía mandar a 4 de nosotros. Fuimos Javi, Emilio, Samuel y yo. Cuando llegué a casa, le conté a mi esposa lo que estaba pasando y que tenía que ir a ayudar con los incendios de Washburn. A las 3:30 de la madrugada del 26 de junio, me despertó una llamada de Samuel. «¿Qué pasa?», dije. «Adam, ya sé que es temprano, pero nos pidieron que salgamos de inmediato. El fuego se está extendiendo rápido y las cuadrillas que están allá necesitan ayuda en la parte norte». Le dije que nos veríamos en casa de Emilio, y él me respondió que ya había llamado a Javi, quien estaba de camino a mi casa. Me levanté y le conté a mi esposa lo que estaba pasando. Ella no dijo nada, solo me miró con preocupación. Después de 1 minuto de silencio, finalmente dijo: «Te amo. Por favor, ten cuidado». Le respondí: «Yo también te amo. No te preocupes, estaré bien». Y en ese momento, realmente lo creía. Siendo bombero durante casi 6 años, había aprendido 1 o 2 cosas. Me alisté rápidamente y dejé mi bolsa junto a la puerta. Comencé a prepararme una taza de café cuando recibí una notificación en el teléfono. Era Javi, avisándome que llegaría en 1 minuto. Miré por la ventana de la cocina y lo vi estacionando en el frente de la casa. Lo recibí en la puerta e invité a que entrara, preguntándole si quería una taza de café, pero él declinó diciendo que ya tenía algo en la camioneta, además de varias latas de Red Bull. Partimos hacia la casa de Emilio, donde cargamos todo nuestro equipo en 2 camionetas. Vivimos en California, y si no lo sabes, en verano hace mucho calor. Esa mañana, a esa hora temprana, ya hacía como 25 grados, pero durante el día, lejos del fuego, podía alcanzar fácilmente los 40. Condujimos durante 2 horas, y cuando ya estábamos bastante cerca del campamento base, vimos algunos animales huyendo del fuego al costado del camino. Por radio, Emilio nos dijo desde la otra camioneta que debíamos reducir la velocidad para evitar atropellar algún venado u otro animal. Javi le respondió en broma: «Solo tienes cuidado porque no tienes seguro». Nos reímos y seguimos conduciendo con más precaución. Al llegar al campamento base, vimos el brillo del fuego iluminando la ladera en la distancia. Había varias cuadrillas de rescate detenidas a un lado del camino. Nos detuvimos y les preguntamos por la situación. Uno de ellos nos dijo que habían tenido que retirar el campamento más atrás debido a la cantidad de humo que se estaba acumulando. Las cuadrillas estaban bajando para instalar un nuevo campamento más seguro. Pusimos las luces de emergencia y estacionamos junto a las otras unidades. Unos minutos después, llegaron unas 18 unidades más. Había muchísima gente intentando controlar el incendio, que ya se acercaba bastante a un pequeño pueblo y algunas casas. 2 unidades más pasaron de largo, y el capitán comentó que los campistas que habían encontrado estaban vivos, pero que habían inhalado mucho humo y sufrían de deshidratación. Uno de ellos tenía quemaduras leves. Nos equipamos, revisamos nuestras máscaras y tanques, preparamos las hachas y nos asignaron una posición de inicio. Controlar la propagación de un incendio mientras cuidas a tus compañeros y a otras personas es complicado. Combatir este incendio fue una tarea que duró semanas, con cuadrillas rotando en turnos de 6 horas. Este incendio era enorme. Cuando llegamos, apenas estaba contenido en un 20%. Recibimos una llamada de que uno de los civiles en la cervecería Southgate había reportado que su hermano menor no había sido visto en varias horas. Se suponía que debía haber regresado a su cabaña. Nuestra unidad estaba más cerca,
así que fuimos a investigarlo. Nos dirigimos hacia la cervecería y llegamos en unos 20 minutos. Era un edificio pequeño, rodeado de cabañas. Varios autos estaban estacionados afuera. Un hombre alto, de unos 40 y tantos, salió corriendo al vernos y comenzó a hablar apresuradamente. Por favor, tienen que ayudarme. Mi hermano está allá arriba, en la cabaña, y no ha vuelto desde anoche. Nos dijeron que evacuáramos, pero él dijo que solo iba a recoger sus cosas. Le dijimos que nos llevara a la cabaña. Nos guiaba hacia una zona del bosque, donde el humo comenzaba a espesarse. Al llegar, notamos que la puerta estaba abierta, pero no había señales de su hermano. Samuel y yo entramos mientras Javi y Emilio revisaban los alrededores. Dentro, la cabaña parecía intacta, pero el aire estaba pesado, cargado de cenizas. No había señales de lucha, solo su mochila en una silla. El hombre, evidentemente alterado, gritaba el nombre de su hermano, pero no había respuesta. Al salir, Emilio nos llamó desde el otro lado de la cabaña. Lo encontramos de pie junto a un sendero que subía a la montaña. Al acercarnos, notamos que algo no estaba bien. Las huellas en el suelo eran profundas, demasiado grandes para ser humanas. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Samuel mientras las inspeccionaba. Parecían huellas de un animal grande, pero algo en su forma nos inquietaba. Eran como las de un oso, pero con una extraña simetría que no habíamos visto antes. Además, se extendían en línea recta, como si la criatura caminara erguida. Seguramente es un oso, dijo Emilio, intentando sonar despreocupado. Con todo el fuego y el humo, seguro que los animales están desorientados. Javi no estaba tan convencido, pero seguimos avanzando por el sendero. El hombre que buscaba a su hermano decidió quedarse atrás en la cabaña, claramente nervioso por adentrarse más en el bosque. Caminamos unos 20 minutos, siguiendo las huellas, hasta que llegamos a un claro. El humo era más denso aquí, lo que dificultaba ver a la distancia. Justo cuando estábamos por sugerir regresar, algo llamó nuestra atención. A lo lejos, vimos una figura entre los árboles. Parecía ser un hombre, pero su postura era extraña, con los hombros encorvados y la cabeza baja. Nos detuvimos en seco. ¿Ese es él?, pregunté. Javi, que estaba más cerca, gritó: «¡Hey! ¿Estás bien?». La figura no respondió. Solo permanecía inmóvil, observándonos desde la distancia. Nos acercamos lentamente, pero a medida que nos aproximábamos, notamos algo más. El aire a su alrededor parecía distorsionado, como si estuviera más oscuro o más denso. Samuel levantó la mano indicando que nos detuviéramos. «Algo no está bien», dijo en voz baja. De repente, la figura se movió. No caminó ni corrió, sino que desapareció entre los árboles con una velocidad imposible. Nos quedamos paralizados por un segundo, y el silencio que siguió fue abrumador. «¿Viste eso?», preguntó Emilio, claramente asustado. «Sí», respondí. No era un oso. Estábamos todos tensos, y por primera vez en años de trabajo en el campo, sentí una sensación de puro pánico. Decidimos regresar a la cabaña para reevaluar la situación y avisar a los otros equipos. Pero al darnos la vuelta, vimos algo que heló nuestra sangre. Las huellas que habíamos estado siguiendo ya no eran las mismas. Lo que antes parecían impresiones de un animal ahora se habían vuelto más humanas, pero seguían siendo demasiado grandes para ser normales. Caminamos en silencio, intentando mantener la calma, pero sabíamos que algo extraño estaba sucediendo en ese bosque. Cuando volvimos a la cabaña, el hombre estaba esperando fuera, pálido y nervioso. Nos dijo que había sentido que lo observaban desde los árboles, pero no había visto a nadie. Lo acompañamos de vuelta al campamento base y avisamos a los superiores sobre lo que habíamos encontrado. No nos creyeron del todo, y a la mañana siguiente, una cuadrilla de búsqueda fue enviada al área. No encontraron ni rastro del hermano del hombre ni de la criatura que habíamos visto. Aquella noche, cuando estábamos de regreso en nuestra tienda,
Ninguno de nosotros podía dormir. Lo que habíamos visto no tenía explicación. Al día siguiente, nos asignaron a una nueva área del incendio, y la búsqueda del hombre desaparecido fue suspendida tras 3 días sin éxito. Desde entonces, he investigado otras desapariciones en Yosemite, y no somos los únicos que han visto algo extraño en esos bosques. Hay algo en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo, y estoy seguro de que fue lo que encontramos esa noche. Hace alrededor de un año, estaba pasando el rato con algunos amigos en un evento juvenil de la iglesia en Ogden, Utah. Nuestro obispo nos había llevado a un parque para jugar juegos nocturnos. Después de un par de horas de diversión, era hora de irnos, pero antes de hacerlo, necesitaba usar el baño. Me dirigí a los baños y, al llegar, intenté abrir la puerta con un tirón, pero estaba cerrada con llave. Así que, como cualquier joven en mi situación, decidí hacer lo mejor posible y me fui a la parte lateral del edificio. Justo cuando estaba a punto de cerrar mi cinturón, las luces de movimiento en el edificio se encendieron. Sabía que no había sido yo quien activó las luces, y lo que vi bajo la luz me dejó completamente perturbado. Había una criatura alta y delgada, que llegaba casi hasta la parte superior de la luz. A medida que la miraba, me di cuenta de que donde deberían estar sus ojos, solo había agujeros negros. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo, pero al mismo tiempo, sentía una extraña curiosidad. Luego, observé cómo la criatura me hacía señas para que me acercara a ella, pero no parecía querer moverse hacia mí. Simplemente quería que yo me acercara. En ese momento, después de estar en shock, finalmente pude moverme. En lugar de acercarme, decidí darme la vuelta y correr tan rápido como pude hacia el coche de mis amigos. Cuando llegué allí, ellos notaron que estaba visiblemente alterado. Cerré la puerta de golpe y les pedí que nos fuéramos del parque lo antes posible. Al llegar de vuelta a la iglesia, intentaron calmarme, pero no lo lograron. Decidieron llevarme a casa con mis padres, quienes se quedaron despiertos toda la noche conmigo mientras lloraba. Todo lo que sé es que, si la luz no se hubiera encendido, esa cosa podría haberme atrapado y nunca me habría dado cuenta. Estaba en camino a un deshuesadero local para conseguir una bomba de gasolina para mi camión, un Ford Ranger 2002 que, para ser sincero, era un desastre y no funcionaba bien en absoluto. Al llegar, vi toneladas de autos, algunos aplastados y otros en perfecto estado, pero el que más me llamó la atención fue una vieja furgoneta Volkswagen que parecía de los años 70. Estaba bastante deteriorada. El deshuesadero estaba bordeado por un denso bosque. Me dirigí hacia la furgoneta y cuando intenté abrir la puerta, no se movía. Miré más de cerca y vi que había un trozo de metal oxidado atorado entre la puerta y el marco. Después de un rato de esfuerzo, logré sacarlo y deslicé la puerta. Al entrar, me golpeó un olor a moho y todo estaba cubierto de polvo. Empecé a buscar y encontré algunos papeles viejos y ropa, pero luego pisé algo húmedo. Saqué mi linterna del bolsillo y alumbré mi pie. Esperaba encontrar agua, pero lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaba en un charco de sangre roja y tibia. Horrorizado, traté de mantener la calma y avancé un poco más hacia el fondo de la furgoneta. Allí encontré más papeles y ropa vieja, pero al salir, tropecé con algo. Al iluminar el suelo, vi que era una pata de ciervo decapitada. No sé cómo no la había visto antes, pero en ese momento estaba realmente asustado. Salí de la furgoneta tan rápido como pude. Al día siguiente, cuando volví por la bomba, mientras me iba, miré hacia la furgoneta y juro que vi 2 ojos rojos brillantes mirándome desde la puerta aún abierta. Además, pude oler un hedor horrible, como carne en descomposición. Rápidamente me fui de allí. No sé qué pasa con esa furgoneta,
pero espero que la conviertan en chatarra pronto. Todo comenzó cuando nos mudamos a lo que mis hermanas y yo llamábamos la Mansión Naranja. La casa tenía 3 dormitorios, 4 baños e incluso una piscina. Yo tenía 8 años en ese momento, y Jade y May, mis 2 hermanas, tenían 10. Éramos bastante jóvenes aún, y dejábamos volar nuestra imaginación jugando a ser princesas en un palacio. Pero después de que caía la noche, toda esa diversión se acababa. Cada noche, desde la primera noche que pasamos allí, sentíamos que nos observaban. Veíamos cosas por el rabillo del ojo, y los objetos se movían cuando no estábamos cerca. Recuerdo que todo empezó una noche, unas semanas después de instalarnos. Estábamos todos dormidos cuando un débil pero notable golpeteo vino del armario. El armario estaba conectado al gran ático arriba. Al principio pensamos que no era nada, ya que nuestros padres nos dijeron que la casa era antigua y quizás estaba asentándose. Volvimos a dormir. Un rato después, no escuchamos el golpeteo, pero lo que escuchamos fue mucho peor. Esta vez sonaba como si algo intentara caminar sigilosamente por el suelo del ático, pero no con pies. Era como si se lanzaran dardos sobre una tabla de madera. Esto duró unos 30 segundos, pero se sintió como una eternidad mientras se movía por el suelo arriba de nosotros. Esa misma noche, tuve un sueño maravilloso. Desperté, y las paredes se habían convertido en oro sólido. Las ventanas estaban cubiertas de joyas de colores, y la cama en la que dormíamos tenía sábanas de terciopelo sobre un colchón que parecía una nube. Luego, escuché a mi madre cantando abajo. Me levanté de la cama y, al hacerlo, desperté a mis hermanas para que me siguieran. Llegamos a la puerta resplandeciente y montañosa, pero antes de que pudiéramos abrirla, me desperté. Era una mañana maravillosa. Noté que mis hermanas ya habían bajado, pero entonces vi algo. El armario estaba abierto y también la puerta del ático. Siendo una niña curiosa, quise saber qué había en el ático. Quería ver qué podría haber estado haciendo ese ruido. Me metí por la pequeña puerta del ático y subí las escaleras. Miré con cautela hacia el ático, pero no encontré nada. Decidí entrar ya que había un rayo de luz que entraba en el ático, pero aún así no encontré nada que pudiera haber hecho esos sonidos. Entonces vi las marcas, grandes marcas de garras en el suelo, pero solo había una larga línea, como si alguien hubiera patinado sobre el suelo. Al ver esto, mi imaginación se desató. Empecé a sentir que algo me observaba, así que salí corriendo como si mi vida dependiera de ello. El resto del día me pareció aburrido en comparación. Las actividades y juegos que hacíamos terminaron en discusiones entre nosotros, como si algo intentara arruinar nuestra diversión y posiblemente nuestra familia. Esa noche, lo mismo ocurrió nuevamente. Ruidos provenientes del ático. Pronto, los ruidos se convirtieron en lo que todos pensamos que era una mujer cantando. Mi miedo, que había sido grande, se desvaneció y pudimos dormir. Luego vino otro sueño. Mis hermanas y yo nos despertamos en el hermoso palacio y luego escuchamos ese canto. Corrimos hacia la puerta y al abrirla, era como si hubiéramos pasado por las puertas del cielo. Una escalera se extendía desde nuestra habitación y bajaba por una espiral. Los escalones estaban hechos de cuarzo y bronce, y chorros de agua caían desde arriba, mientras las paredes a nuestro alrededor estaban cubiertas de hermosas gemas. Bajamos corriendo y, al llegar al final, había otra mujer. No era nuestra madre. Recuerdo que dijo: «Buenos días, queridos. Supongo que tienen hambre». Chasqueó los dedos y ante nosotros apareció un festín de comida. Había galletas, brownies y alimentos que nunca había visto antes. Confundidos con todas estas emociones, le dijimos amablemente que estábamos bien y que probablemente debíamos irnos. Eso fue aparentemente el peor error.
Estas amables damas comenzaron a transformarse en algo que nunca pensé que fuera posible. Su piel empezó a pudrirse, sus ojos se volvieron negros, y un fluido negro comenzó a brotar de sus ojos y a derramarse. Sus ropas se convirtieron en polvo, revelando largas patas similares a las de una araña. Mientras corríamos de vuelta a la habitación, podíamos escuchar ese grito infernal: «Vuelvan ahora, o les cortaré las manos y las colgaré». No miramos hacia atrás, corrimos escaleras arriba. Las escaleras parecían alargarse más y más mientras corríamos. Cuando finalmente tocamos la manija de la puerta, todas despertamos al mismo tiempo. Era aún de noche. Intentamos levantarnos de la cama, pero no pudimos movernos. Ni siquiera podíamos gritar pidiendo ayuda. Después de lo que pareció una eternidad intentando movernos, el sonido del caminar sigiloso volvió. Lo que hizo que todos quisiéramos morir fue cuando ella habló. La escuchamos desde arriba, proveniente del ático. «Vuelvan ahora. Han sido invitados a cenar». Empecé a rezar en voz alta. No creo que le gustara. Nadie puede salvarlos. Nadie puede oírlos. Estarán conmigo para siempre. Entonces todo se quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar el zumbido en mis oídos. El sonido de la noche había desaparecido. Luego, esa cosa arriba de nosotros dejó escapar el grito más aterrador. Era una mezcla de sonidos realmente. El grito de una mujer en dolor y terror, un rugido oscuro y demoníaco, y el sonido de uñas rasgando una pizarra. El ruido era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Todas lloramos, pero aún no podíamos movernos. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Pero luego desperté de nuevo. ¿También había sido un sueño? Miré a Jade y May. Estaban profundamente dormidas. Incluso May tenía una ligera sonrisa en su rostro. Entonces, cuando pensé que había terminado, ocurrió. La puerta del armario se abrió lentamente, y allí, mirándome fijamente, estaba esa horrible mujer muerta. Ella, o más bien, eso, estaba agachada en el suelo, mirándonos y babeando. Aunque era joven, sabía lo que estaba haciendo. Estaba jugando con mi mente. Lentamente cerró la puerta y desapareció en la oscuridad. Cuando amaneció, lo primero que hice fue correr hacia mi padre para contarle todo. Él se puso pálido. Nos dijo a mis hermanas y a mí que nos quedáramos con nuestra madre. Corrimos hacia ella y nos quedamos en silencio. De repente, escuchamos el grito de nuestro padre bajando las escaleras, diciéndonos que saliéramos de allí. Luego llamó a la policía. En menos de 20 minutos, no podía contar la cantidad de oficiales que habían llegado. Mientras todo el alboroto ocurría, le pregunté a mi padre qué estaba pasando. Él solo me dijo en ese momento que había algo en la casa, algo malo. Mi madre, mis hermanas, mi padre y yo pronto encontramos refugio en otro lugar. Fue solo cuando tuve unos 10 años que mi padre finalmente me reveló lo que realmente ocurrió. Dijo que se despertó temprano esa mañana y encontró un líquido extraño cubriendo el suelo, y la puerta principal estaba llena de marcas profundas, como si alguien hubiera tallado marcas en ella. Ese líquido extraño subía por las escaleras y, al seguirlo con la vista, vio esa cosa larga, distorsionada y repugnante, mirándolo desde arriba de las escaleras. Dijo que antes de poder agarrarnos, llamar a mamá y llamar a la policía, la cosa desapareció frente a sus ojos. Cuando esto ocurrió, la puerta y el líquido desaparecieron y todo volvió a la normalidad. Dijo que en el momento en que le di una descripción de esa criatura, supo que no estaba viendo cosas y fue a investigar. Cuando abrió el armario, las escaleras al ático ya estaban abiertas y en la cima, esa mujer siniestra estaba sentada allí. Sus ropas estaban manchadas con un líquido similar, olía a algo podrido y sangre brotaba de su boca. Al estirarse hacia él, sus manos se convirtieron en espinas que sobresalían de su cuerpo, con trozos de carne cayendo de ellas.
Después de todo lo que pasó, mi familia nunca regresó a esa casa. Nos mudamos lejos, intentando dejar atrás esa horrible experiencia, pero durante mucho tiempo, ninguno de nosotros pudo dormir tranquilo. Mi padre nunca volvió a hablar de lo que vio esa mañana, y mis hermanas y yo tratamos de olvidar esos sueños que nos atormentaban noche tras noche. Pero, aunque intenté enterrarlo en lo más profundo de mi memoria, hay veces en que, en medio de la oscuridad, siento que esa presencia todavía me observa. Incluso ahora, muchos años después, cuando cierro los ojos y la habitación está en completo silencio, todavía puedo escuchar ese susurro helado. Ven a cenar. Y entonces, recuerdo que por más que tratemos de escapar, algunos recuerdos, algunas presencias, simplemente nunca nos dejan. Hace unos 3 años, viví algo que todavía me pone los pelos de punta. Era una tarde-noche normal, y estaba preparando a mis 3 hijas para acostarse y organizando las cosas para el día siguiente. Me acosté un poco más tarde de lo habitual esa noche. Antes de irme a la cama, hice mi rutina de revisar las puertas y ventanas, porque había escuchado un ruido raro en las noches anteriores. No sabía qué era, así que me aseguré de que todo estuviera bien cerrado y bloqueado antes de irme a dormir. Después de un par de horas dormida, me desperté de repente. Inmediatamente noté un olor fuerte que era como a perro mojado y mustio. Algo muy raro porque no teníamos mascotas en ese momento. Miré alrededor, pero me quedé paralizada de horror al ver algo que solo puedo describir como un hombre lobo, parado sobre 2 patas. Podía oír su respiración y ver su aliento en la oscuridad de mi habitación. En cuanto hice contacto visual con él, se dio la vuelta y salió corriendo en dirección a la habitación de mis hijas. Me levanté aterrorizada y corrí detrás de él, sin saber bien qué iba a hacer, pero no iba a dejar que llegara a mis niñas. Corrí hacia donde se había dirigido, pasando por la puerta trasera que lleva a la cocina, y luego por un largo pasillo hasta las habitaciones de mis hijas. Cuando llegué, todas estaban profundamente dormidas. No había rastro del ser en sus habitaciones. Regresé a mi habitación, pero cuando llegué a la cocina, sentí ese miedo de nuevo. La puerta trasera estaba completamente abierta, a pesar de que la había revisado y cerrado bien antes de acostarme. Me pregunté qué había pasado. ¿Había sido un sueño? ¿Realmente había algo en nuestra casa? Si fue solo un sueño, ¿cómo explico que la puerta trasera estuviera abierta? Todavía me pregunto si lo que vi fue real o solo un sueño. Más tarde esa semana, tuve varias noches en las que no pude dormir. Me quedaba en la sala haciendo sopas de letras y, en una ocasión, escuché algo muy grande corriendo sobre el techo. Por supuesto, no me atreví a investigar, pero también escuché sonidos en el bosque que no podía explicar. No puedo superar aquella noche. ¿Puede un sueño activar todos tus sentidos? Podía oír su respiración, verlo, sentirlo y observarlo. Era tan alto que tuvo que agacharse para pasar por la puerta. Simplemente no sé qué pensar. Ya no me gusta la oscuridad y tampoco me siento cómoda en áreas boscosas. Algo que nunca me había molestado antes de ese evento. Cuando fui a visitar a mi tía en Los Ángeles durante las vacaciones de la escuela, ya había pasado el mes de enero de 1999 y estaba deseando volver a casa para pasar el resto del mes con mis padres y hermanos antes de regresar a la escuela. Mi mamá le pidió a mi abuelo que me recogiera de la casa de mi tía y que tomáramos un autobús de regreso a casa la mañana del sábado 23 de enero de 1999. Estaba impaciente y solo quería irme, así que mi abuelo y yo fuimos dejados en una estación de autobuses Greyhound, donde tomaríamos un bus a San Francisco. Cuando llegamos allí, tenía mucha hambre, así que mi abuelo me pidió que esperara en la estación mientras él iba a comprar algo de comida. Mi abuelo siempre había sido una persona alegre y nunca se preocupaba por dejarme solo en lugares públicos.
así que no le pareció extraño dejarme allí mientras él se ocupaba de algo. Sentía miedo, ya que solo tenía 13 años y estaba rodeada de nuestras maletas y un montón de extraños. Unos minutos después, una mujer de mediana edad se acercó a mí y, de manera amable pero firme, me sugirió que me sentara y viera televisión con ella, ya que había mini televisores conectados a cada asiento que se activaban con monedas. Al principio, dudé, pero mis piernas estaban cansadas de tanto esperar. La mujer me ayudó a llevar las maletas a los bancos y nos sentamos. Me dio algunas monedas para activar la TV y comenzamos a ver un programa en blanco y negro. Luego ella empezó a hacerme conversación. Le conté que estaba esperando a mi abuelo, que había ido a buscar comida, y ella asintió con la cabeza y dijo con seguridad: «Sí, lo sé». Me sentí confundida. ¿Cómo sabía ella que estaba esperando a mi abuelo? Empecé a desconfiar de la mujer y quería levantarme e irme, pero mis piernas no se movían. Estaba paralizada. Miré a la mujer y ella me sonrió. Luego asintió hacia la pantalla de la televisión que se había apagado. Me quedé allí un momento. Luego, después de lo que me pareció una eternidad, inserté temblorosa otra moneda en la ranura y la TV volvió a encenderse. Miré la pantalla sin realmente prestar atención a lo que estaba viendo. Me preguntaba por qué estaba allí la mujer y qué iba a pasar. A pesar de mi miedo, no podía levantarme del asiento. No sé por qué permanecí allí. Estaba asustada y solo quería que mi abuelo apareciera mágicamente para que pudiéramos esperar nuestro segundo autobús de regreso a casa. Casi como si la mujer hubiera leído mis pensamientos, la oí decir: «Tu abuelo tarde un poco, ¿no, cariño?». Me retorcí un poco al escuchar esto. Solo quería irme a casa. Después de lo que pareció otra hora, mi abuelo finalmente llegó con una expresión desconcertada en su rostro. Se acercó a mí y me preguntó quién me había ayudado a llevar las maletas, ya que eran demasiado pesadas para que yo las llevara sola. Debe haber notado algo en mi cara, porque entonces suavizó el tono y me preguntó: «Cariño, ¿quién está aquí contigo?». Lo miré, confundida, y al darme la vuelta para buscar a la mujer, me di cuenta de que no había nadie allí. La estación, que antes estaba llena de gente, estaba vacía. Solo estábamos mi abuelo y yo. Cuando mi abuelo me dejó en casa unas horas después, le conté inmediatamente a mi mamá sobre la mujer en la estación de autobuses. Ella trató de calmarme diciendo que tal vez la mujer era un ángel enviado para cuidarme. Ahora, con el tiempo, no puedo evitar preguntarme qué era realmente esa mujer y qué podría haber planeado para mí. Supongo que nunca lo sabré. Esto es, no oficialmente, la segunda parte de La mujer en la estación de autobuses. Después de haber tenido ese extraño y sobrenatural encuentro en la estación de Greyhound de San Francisco, como te puedes imaginar, tuve otra experiencia similar. No puedo recordar exactamente la época del año ni el día en que ocurrió, pero fue aproximadamente un año después de aquella experiencia escalofriante, mientras esperaba a que mi abuelo regresara a la estación de autobuses con algo de comida. En ese momento, tenía 14 años y ya estaba en la secundaria. Lo que estoy a punto de contar es tan increíble, incluso para mí, que soy el que lo vivió. La secundaria estaba a unos 20 minutos a pie de mi casa, y un día, mientras me dirigía a casa, de repente aparecieron dos chicas de mi edad a unos metros detrás de mí en la acera de mi vecindario. Me pareció extremadamente extraño, porque ¿dónde estaban estas chicas segundos antes de que las viera? No había habido ninguna calle que intersectara desde que llegué a mi vecindario, y si hubieran salido de una casa cercana, lo habría notado de inmediato, ya que me había vuelto un niño paranoico y siempre revisaba mi entorno, como si escucharan mis pensamientos. Una de ellas me llamó con algo de vacilación. Me di la vuelta para mirarlas y respondí torpemente: «Sí». La chica que había hablado tenía una sonrisa de oreja a oreja en su rostro mientras se acercaba a mí, y su amiga la seguía detrás. Luego, la chica hizo un gesto hacia su amiga
y sé que mencionó un nombre, pero no puedo recordarlo exactamente, así que lo reemplazaré con Nebula. Nebula dice que eres un sujeto interesante, me dijo mientras sonreía como si estuviera muy complacida. Las dos chicas empezaron a hablar sobre experiencias pasadas, incidentes en los que yo había sido el único presente en ese momento. Sus preguntas eran algo así como: ¿recuerdas la vez que tenías 8 años y realmente querías comer unas galletas recién horneadas, pero te pidieron que esperases hasta más tarde? Y como no querías esperar, cuando no había nadie más en la cocina, agarraste un guante, tomaste algunas galletas, las envolviste en una servilleta y te escapaste para no ser atrapado en el acto. Yo balbuceé algo incoherente porque estaba en total incredulidad, a lo que respondieron al unísono: sí, lo sabemos. Otra pregunta fue: ¿recuerdas cuando tenías unos 10 años y estabas jugando con una pequeña pelota azul rebotadora afuera? Tu hermano la lanzó tan lejos que cayó dentro de un contenedor de basura. Se sintió muy mal porque empezó a llorar, así que entraste al contenedor a buscarla, pero no pudiste encontrarla por ninguna parte. Luego oraste para que apareciera mágicamente, y mientras estabas todavía dentro, él llamó tu nombre y te dijo que había rebotado de nuevo en sus manos, como si hubiera aparecido de la nada. Me sentí aterrorizado y me quedé allí, mirando a esas chicas hablando de cosas que no deberían saber. No podía respirar correctamente. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Luego, para mi horror, sus ojos parpadearon en blanco durante unos 3 segundos mientras sonreían de oreja a oreja. La chica principal luego colocó su mano en mi hombro derecho y dijo con una voz baja pero clara, que me hizo estremecer: te estaremos observando. Siempre hemos estado observando. Solo quería alejarme de ellas, y cuando me di la vuelta para mirar atrás mientras me iba, que solo fue un segundo después, simplemente ya no estaban. Después de mi experiencia en la estación de autobuses el año anterior, me volví ese niño paranoico, y tras este encuentro en particular, cerré completamente a todos fuera de mi vida. Estuve en negación durante mucho tiempo, y decidí mantenerlo en secreto. Incluso ahora, me siento con lágrimas en los ojos, porque fue una experiencia aterradora estar allí, mientras esos dos seres me examinaban con sus ojos, y esa sonrisa tan perturbadora, repasando cosas de mi vida que nadie más había visto. Hubo algunos incidentes que señalaron, incidentes que siempre había creído que habían sido milagros, y ahora que ellos sabían sobre ellos, no sabía qué pensar. Y en cuanto a los momentos en que hice algo malo, como robar galletas, sé que robar galletas puede sonar hilarante para cualquiera, pero crecí en un hogar profundamente religioso, donde mis padres llamaban robo, incluso a tomar comida de nuestra propia nevera. Tenía que pedir permiso para casi todo. A lo largo de los años, empecé a cuestionar mi fe, y siempre me pregunté qué podrían haber sido realmente esas chicas, porque los ojos de nadie simplemente parpadean en blanco si son verdaderamente humanos. Esta es la primera vez que menciono esto desde que ocurrió. Me siento muy extraño al respecto incluso ahora. Mi hermano tenía alrededor de 4 años en ese momento, así que no creo que recuerde mucho sobre la pelota. Sé que eventualmente habría dicho algo a lo largo de los años, pero nunca lo ha hecho. ¿Te ha pasado algo así? Porque ahora estoy absolutamente paranoico.